Buenos días, queridos oyentes. Vamos a dar comienzo al último de la mañana, el magazín que de lunes a viernes emitimos aquí en Radio Parpayuela a través del 94.0 de la frecuencia modulada. También recordar que nos podéis seguir en internet, www.parpayola.com, que también estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, facebook.com/parpayola.radio y también en Twitter, twitter.com/parpayolaradio. Hay que estar en el mundo y la mejor forma de estar en el mundo es a través de las redes sociales, y saber utilizarles, que alguna vez de ello nos habló pues la psicóloga que nos acompaña en el estudio en este momento, nuestra psicóloga particular, Sonia Blanco Rivas. Buenos días, Sonia. Hola, buenos días. Vamos a hablar en confianza con Sonia. Sonia, como sabéis, es licenciada en Psicología por la Universidad de Oviedo. Y hoy va a hablarnos del experimento de la cárcel de Stanford. Igual nos queda a todos muy lejos, pero ya verás cómo lo vamos a entender perfectamente. Sonia? Ya verás por lo menos como después de escucharlo lo vamos a sentir muy cercano. Sí. Eso sí. Mira, como comentábamos la semana pasada, vamos a estar durante unos días, durante una serie de programas, hablando acerca de una serie de experimentos sociológicos desde la psicología social que se hicieron allá por los años 60, entre los años 60 y los años 70 en Estados Unidos concretamente, ¿no? Y este es uno de los... junto con el de Milgram, creo que son, por lo menos desde mi punto de vista, los más llamativos en cuanto a resultados, ¿no? El de Milgram era aquel que supuestamente alguien tenía que... era una situación experimental, ¿no? En la que a una persona se le tenía que hacer una serie de preguntas y si fallaba el que estaba preguntando, entonces tenía que someterle a unas supuestas descargas eléctricas. Obviamente no eran descargas eléctricas, pero el que en teoría estaba sometiéndole a las descargas eléctricas no lo sabía. Y aún así, pues la mayoría de los que participaron en el experimento hubiesen matado incluso al sujeto que estaba fallando las preguntas, ¿no? Ese es el de Milgram, ¿no? Que era con respecto al tema de cómo nos eliminamos la responsabilidad de nuestros actos cuando lo hacemos en función de lo que creemos una autoridad, ¿no? Si la autoridad nos dice que lo hagamos, pues lo hacemos. Y si las cosas salen mal, no es culpa mía, sino del que me lo mandó, ¿no? En cierta manera. Y del experimento de la cárcel de Stanford, a ese respecto se puede decir que las conclusiones de manera científica pueden ser más o menos similares. Lo que pasa es que, claro, con una particularidad. El experimento de Milgram se llevó a cabo desde el comienzo hasta el principio. Este experimento a la primera semana tuvo que ser cancelado por las consecuencias que estaba trayendo para los chicos que participaron en el estudio. A ver, mira, vamos a empezar por el principio. En el año 70, el 71, el verano del 71 creo que fue cuando se realizó el experimento. La Armada de Estados Unidos encargó algún tipo de investigación al Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford, del cual estaba siendo liderado por Philip Zimbardo, que hablamos ya de él a propósito de la teoría de las ventanas rotas en el anterior programa. Le encargó, como digo, una especie de investigación para llegar a intentar determinar por qué ese grado de conflictividad tan sumamente elevado que había en las cárceles en Estados Unidos en aquella época. Entonces se diseñó un experimento de tal manera que se pretendía simular el ambiente carcelario. ¿Cómo lo hizo? Bueno, en primera instancia puso un anuncio de tal manera un anuncio público para que chicos, estudiantes que quisiesen participar en este estudio se inscribieran, ¿no? Iban a tener, porque por todos los experimentos, hoy en día sigue siendo igual, en los cuales uno tenga que participar, este tipo de experimentos, afortunadamente ya no se hacen, pero cualquier tipo de investigación que se realice de manera formal, aquel sujeto que pretenda o que acceda tiene que tener algún tipo de remuneración, ¿no? En este caso eran $15 de la época, que serían como si le dieran ahora mismo unos $60 por día, ¿no? Más o menos. A todos los que al final acabaran participando. Respondieron unos 70 y pico, y a partir de ahí se hizo un proceso de evaluación muy exhaustivo, mediante entrevistas personales, cuestionarios de personalidad, de inteligencia, etcétera,
para llegar sobre todo a descartar ciertas cuestiones como que no existieran problemas psicológicos en ese chico, que no existiesen tampoco ningún tipo de discapacidad médica, que fuese saludable, que no existiese tampoco ningún tipo de historial delictivo, etcétera, ¿no? O sea, la conclusión fue que al final se quedaron con unos 24 chicos, varones, todos ellos, jóvenes de tenían que clase ser varones media, necesariamente. Sí, claro, era para simular una cárcel masculina, ¿no? Una supuesta cárcel masculina, ¿no? Entonces eran, como digo, varones, alta inteligencia, clase media y se supone que, bueno, claro, que saludables, ¿no? Chicos normales, de lo que se podría decir, ¿no? De lo que dentro de lo que podemos entender por normalidad. Entonces, de estos 24 chicos, lo que se hizo fue una especie de sorteo, es decir, se eligió al azar, no se eligió a dedo. Un sorteo mediante el cual unos iban a ser los carceleros, los policías encargados de la cárcel, y los otros tendrían que ser los presos, los reclusos, ¿no? Y aparte de todo esto, lo que se hizo fue en el sótano de la Universidad de Stanford, se recreó gracias a asesores, asesores reales, ¿no? De personas que habían sido convictos, exconvictos reales, funcionarios de prisiones reales. Mediante su asesoramiento, pues recrearon una situación típica carcelaria, pues de privación sensorial, es decir, sin apenas luz, ni contacto con el exterior, sin ventanas. Los presos no podían llevar relojes, ni ningún tipo de signo, de símbolo que pudiera, ¿no? Pues simbolizar algo que tuviera que ver con la identidad personal, ¿no? Y luego aparte, pues bueno, se preparó todo con rejas, con barrotes, las celdas, una celda de castigo también, de aislamiento, un sistema de megafonía mediante el cual el supuesto alcaide, que también lógicamente era uno de los chicos que se habían prestado para el experimento, tenía que informar acerca de lo que se iba a hacer a lo largo del día, etcétera, ¿no? Un pasillo, una especie de pasillo que se supone que era como el patio donde ellos podían tener ciertas horas al día un poco de libertad para caminar libremente, etcétera. Bueno, se recreó lo que es la situación en concreto de la manera lo más fiel posible a lo que podía ser o se podía considerar una cárcel de aquella época en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, pues, como 2 o 3 días antes, a los chicos que les había tocado el papel de policías, se les aleccionó en cómo tenían que ejecutar su papel, ¿no? Se les dio un uniforme, que era una especie de indumentaria muy parecida más bien a lo militar, ¿no? Se les dio también estas gafas que podrían recordar a estas series de Starsky y Hutch de la época. Estas gafas grandes, gafas de espejo. Y es que precisamente el objetivo era eliminar el contacto visual, ¿no? Por parte de los presos hacia los policías, ¿no? Hacia los funcionarios de prisiones. Esas gafas y luego, pues aparte también se les aleccionaba en el tema de, pues bueno, vuestro papel requiere una responsabilidad muy grande, estáis aquí para hacer cumplir la ley. Recordad que las personas que están ahí también tienen que cumplir su papel, son personas, son delincuentes, tal cual, es decir, se les seleccionaban todo, se les recordaba la peligrosidad, el alto grado de responsabilidad y de peligrosidad que tenía su profesión en aquel momento y que estaban ahí sobre todo para hacer cumplir la ley, ¿no? Se les seleccionó bastante en eso. Y luego a partir de ahí ya comenzó la situación experimental, que como digo tenía que ser pues lo más fiel a la realidad posible. Siempre había ciertas modificaciones, pero tenía que ser lo más fiel a la realidad. Entonces la cosa fue que de repente a las casas, un día, por la mañana, a las casas de los estudiantes que les había tocado el papel de preso, aparecía una patrulla de policía, los sacaba a la fuerza, les cacheaba, se les decía el motivo por el que estaban siendo detenidos, lógicamente delante de todos. Los que supieran que estaban participando en un experimento, vale, pero yo pienso que aquellos vecinos que vieran que están deteniendo a ese chico por atraco a mano armada, que era el cargo que se les achacó a todos, pues tenía que ser increíble, ¿no? Porque era delante de la vista de todos. Y se les metía en el coche, se les llevaba a la comisaría y allí pues se iniciaba el trámite habitual. Se les sacaba la foto delante de perfil con la numeración debajo, se les tomaban las huellas dactilares y también antes del interrogatorio se les vendaban los ojos y decir que se les dejaba solos, se les decía que pensaran en lo que habían hecho, ¿no?
Bueno, después de ahí, lo que sí, el paso que se saltaban, obviamente, era el tema del juicio, ¿no? Porque se suponía que, bueno, que eran efectivamente delincuentes, ¿no? Entonces, de ahí eran trasladados a la cárcel. En la cárcel eran recibidos por ese alcaide, que les informaba acerca del motivo por el que estaban allí, se les recordaba las condiciones y las normas de la cárcel, etcétera. Y después, a estos chicos, pues, como digo, todo un procedimiento que por aquel entonces era habitual. Se les desnudó, se les cacheó, se les roció todo el cuerpo con un spray despulgante y despiojante. Yo en este momento ya, aparte ya todo lo que he contado, ¿no? Pero lógicamente en este momento yo, por ejemplo, personalmente no puedo evitar pensar en la humillación que se tiene que sentir, ¿no? Con independencia de que sepas que estás participando en un proyecto, ¿no? Pero eso es una situación tremendamente humillante. Y luego la vestimenta que se les daba era como una especie de bata, de un tejido similar a los sacos, con un número, y como digo, se les eliminaba cualquier tipo de indicativo que estuviera relacionado con la orientación. O sea, no podían llevar relojes, no podían llevar, por supuesto, ni anillos, ni pulseras, absolutamente nada. Lo que no se hizo con respecto a lo que se solía hacer por aquel entonces en muchas cárceles fue raparles el pelo. Por aquel entonces se les rapaba el pelo de la misma manera que muchos que iban a ingresar en el ejército, ¿no? Eso también tiene un porqué. Normalmente el pelo es utilizado, la manera en la que lo llevemos, como cuestión de higiene también, ¿no? Más que cuestión de higiene, era una cuestión de eliminar la identidad personal. En una cárcel lo que no se pretendía era que alguien pudiese tener un desarrollo de la personalidad, ¿no? Lo que se pretendía era, en cierta manera, a nosotros ahora mismo, bueno, lo hemos tenido más cercano, por ejemplo, con Guantánamo, de privación sensorial, ¿no? Y desorientación, ¿no? Como a modo de estar metidos dentro de una situación en la cual aquellas personas que controlan la situación tienen el poder sobre ellos, ¿no? Se supone que si tú luchas por una identidad personal, luchas por una ideología, tienes mayor capacidad de razonamiento y de pensamiento. De esta manera, si se te va anulando todo eso, te encuentras en una situación en la que eres un número, no tienes nombre. ¿Mm? Entonces, esa era la situación en la que bueno, se simulaba, ¿no? Pero, como digo, en lugar de raparles el pelo, lo que se les hizo fue se les cubrió con una media de nylon, pues, similar a las medias femeninas, ¿no? Que, bueno, también, en cierta manera, lógicamente, también podía resultar parte de la humillación, no solamente que le raparan el pelo, pero lo terminaron así. Y lo que sí les hicieron, que eso no era lo más habitual, era en el tobillo derecho les pusieron una cadena con un candado. La explicación era que, como se trataba de una situación experimental, se pretendía recordarles, o que ellos tuviesen el recordatorio continuo de que se encontraban, de que eran personas que en ese momento estaban en unas condiciones de aislamiento de los demás, ¿no? Y que era no solamente de condiciones de aislamiento, sino también de castigo, en función de un delito o un supuesto delito que habían cometido. Y bueno, el calzado, si no recuerdo mal, creo que era como unos chanclas de goma, ¿no? Era similar para todos. Y entonces comenzó. A partir de ahí comienza. ¿Qué ocurrió? Al segundo día se desató un motín. Directamente. No solo es que se desatara el motín. Todo esto estaba siendo observado, ¿no? Desde fuera por Zimbardo y sus colaboradores. Pero es que no les estaban dictando qué era lo que tenían que hacer, ¿no? Zimbardo sí quería tener un papel activo, pero bueno, lo acabó teniendo al cuarto día, pero en el segundo no. El segundo salió el motín porque, bueno, en ese momento, por el motivo que fuera, surgió. Sí. Los carceleros, ¿qué decidieron? Pues la medida que tomaron fue en separar a unos presos de otros, supuestamente haciendo correr el rumor de que unos eran los buenos y otros los malos. ¿Cuáles eran los buenos? Pues hacerle creer a todos que los buenos eran los chivos expiatorios de los carceleros. De esta manera se generó tal desunión entre ellos que el tiempo que duró el experimento no se volvió a generar ningún tipo de revuelta. Es decir, ya no había unión, había mucha desconfianza entre los presos como grupo. Y la cosa no terminó ahí, ¿no? Porque el grado de sadismo de los carceleros fue en aumento, hasta tal punto que, por ejemplo, ciertas cuestiones como la higiene o la comida, ¿no? El ir al lavabo dejó de convertirse en un derecho, o el comer dejó de convertirse en un derecho para convertirse en un premio si te has portado bien. Hasta ese punto, ¿no? Y si te habías portado mal, entonces tendrías un castigo que era retirarte el colchón del suelo, desnudarte y que durmieras sobre el hormigón.
por ejemplo, ¿no? Al cuarto día, Zimbardo, como digo, introdujo, o sea, metió baza en vista de lo que estaba observando y dijo que, bueno, que como había rumores de un posible escape, ¿no? de que hubiese una posible fuga, que, bueno, introdujo pues una petición, ¿no? De vamos a sacar estos presos, tal, bueno, una petición un poco para ver hasta qué punto, cómo podía funcionar eso, ¿no? A lo cual los carceleros se negaron. Incluso Zimbardo en aquel momento cuando te escribió la situación llegó a reconocer que se había sentido tremendamente ofendido, porque es que ellos eran la autoridad, ya no admitían ni siquiera autoridad del que era el director del experimento, ¿no? Y esto al cuarto día. Cuando no lleva ni tan solo una semana el experimento se anuló, porque el grado de sadismo de los que habían optado por o sea, los que les había tocado el papel de carcelarios era tan grande que tuvo que ser anulado, y porque el grado de sumisión y de depresión que tenían los que le había tocado el papel de presos empezó a hacer sospechar que eso no podía llevar más allá. La ¿no? transformación, hay un dicho por ahí popular y que dice que cuando alguien pone una gorra a plato y una pistola en el cinto, que se transforma. Sí. Y es muy popular ese comentario y alguna base debe de tener, ¿no? Claro que la tiene, porque en el momento que las conclusiones, a ver, hay muchas críticas, lógicamente, ¿no? Porque al tratarse de un experimento de la manera en la que se realizó, primero, críticas de tipo ético, porque las consecuencias que tuvieron, pocos días, pero las consecuencias que tuvieron para los chicos que participaron en el estudio fueron consecuencias muy duras, psicológicamente hablando, que no se compensaban con $15 al día ni por asomo, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, otra de las críticas es que no es una situación en la que experimentalmente se controlen todas las variables. Pero yo pienso que sí que se pueden extraer ciertas conclusiones, ¿no? Que fueron las que quizás sobre lo que más se habla. En primer lugar, el tema del autoritarismo. ¿Hasta qué punto, qué podemos llegar a hacer cuando nos consideramos autoridad sobre alguien, ¿no? Y lo que es peor, echarle la culpa a la otra persona, ¿no? Es decir, te desnudo y duermes en el suelo sobre el hormigón porque te has portado mal. Yo no estoy haciendo las cosas mal, haberte portado bien tú, ¿no? Pienso que en cierta manera esto nos recuerda bastante por ejemplo, en cuestiones de la violencia de género, ¿no? Cuando, por ejemplo, normalmente el agresor, una de las cosas que dice es, si tú no hicieras esto, yo no me enfadaría y yo no te pegaría, ¿no? Entonces creo que en cierta manera es representativo de grandes problemáticas, sobre todo relacionadas con el tema de la violencia y el autoritarismo, que están, siguen vigentes aún en la sociedad, ¿no? Y sobre todo, y también me quedaría, si me permites, con una cuestión también, ¿hasta qué punto aquel que ostenta el poder le interesa desunir o que el resto de las personas en las cuales tienen derechos, manipular, ¿no? ¿Hasta qué punto les compensa el crear desunión para que esas personas no luchen en grupo? Y de manera individual es mucho más complicado llegar a conseguir lo que realmente se pretende. Y fundamentalmente para él mantener esa posición de poder, cuanto más divide... Efectivamente. Vémoslo en las dictaduras. Sí. Dictaduras políticas. Claro. Divide, vencerás. Claro. La manipulación mediática, etcétera. Tenemos que hablar un día, cuando te apetezca, de... Hay voces ahora a través de, sobre todo Facebook y Twitter, que planteen realizar un test psicológico a aquellas personas, hombres y mujeres, que se presenten en una candidatura de cualquier partido político. Y esto surge como consecuencia de esta candidata del Partido Popular, que dimitió, vergüenza y daba si no lo fai. Bueno, la hicieron dimitir, no lo sé. Sí, dimitió ayer, sí. Dimitió como candidata. Colgó en Facebook una página en la que ponía a la ministra de Defensa, Carme Chacón, enseñando los pechos, y decía que era eso lo que tenía que hacer para poder estar en política, para poder tener para que los militares le hicieran caso. Y para que los militares se hicieran caso. Pues es verdad que hay personas que necesitaban un test psicológico, porque seguramente que con el caso de esta no lo pasaría.
Mira, Santi, de hecho, si me permites, yo creo que muchos de los que están representándonos en el Congreso no lo pasarían. Sí, sí. Bueno, Pues no hay hay gente que... no hay más que ver cómo se hablan y cómo se tratan. Está surgiendo plenos, un debate interesante en que a lo mejor era necesario hacerlos un test psicológico, porque la verdad es que lo que hizo esta pájara, por no llamar otra cosa, y es de auténtico vergüenza. Pero bueno, en fin, hay lo que hay. Sonia, un placer. El placer siempre mío. En la próxima semana más. De acuerdo. Hasta la semana que viene.